día así empezamos tarde. Bueno, entonces igual vamos a empezar colaboración. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Tiene mucha misericordia. Por tu gran misericordia estamos aquí para escuchar el seminario. Ayer sobre nuestra vida hemos aprendido. También ayer hemos visto las evidencias de la Biblia. De esa manera pudimos confirmar que tú de verdad estás vivo. También la Biblia es cierta. Hoy día también seguiremos aprendiendo sobre las evidencias de la Biblia. También hoy día sobre Israel, sobre el cumplimiento de la profecía aprenderemos. Así que ayuda para que cada uno escuche la palabra con el corazón abierto. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Bueno, primero vamos a ver la pantalla. Así, primeramente nosotros ayer sobre nuestra vida hemos aprendido, ¿sí o no? Primeramente la Biblia quiere decir que nuestra vida no es eterna, un día se acaba. Nadie puede vivir eternamente en este mundo, ¿sí o no? Así hemos nacido, un día moriremos. En nuestra vida siempre tenemos problemas, tenemos dificultad, tenemos sufrimiento. Así como ese hombre, así tiene mucho estrés, tiene mucha preocupación. Así vive, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿sí o no? Así vive hasta la muerte. Y un día va a morir. Y cuando muera, ¿qué puede llevar? No puede llevar ni una cosa, ni un centavo. No puede llevar su carro, su auto, no puede llevar su casa. Hasta su familia no puede llevar. Así va a morir. Y la Biblia, ¿qué dice? Cuando uno muere, sale espíritu. Como ayer hemos aprendido que tenemos espíritu, ¿sí o no? Aquí adentro tenemos espíritu. Cada uno tiene el espíritu. Un día va a morir y sale espíritu, ¿sí o no? Pero abajo dice así aquí. Eclesiastés capítulo 12, 7 dice así. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu que está aquí en el cuerpo, luego sale y tiene que volver a Dios. Tiene que ver a Dios. Entonces, después de la muerte, cuando ve a Dios, ¿Dios qué hará con nosotros? La Biblia explica que habrá juicio de Dios. Si tuviera paz, sería perfecto. Si tuviera felicidad después de la muerte, sería bueno. Pero, según la Biblia, primeramente habrá el juicio de Dios. Ese es el problema. Por eso, Hebreo capítulo 9, 27, aquí dice, yo voy a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice que habrá juicio de Dios. Si tiene pecado, tiene que ir al infierno. No importa la cantidad de los pecados, sino si tiene pecado, aunque sea uno, no puede evitar el juicio de infierno. Si no tiene pecado, puede ir al cielo. Por eso estamos aquí, viviendo en la tierra. ¿Para qué? Para poder ir al cielo. Dios, ¿por qué les ha permitido vivir en este mundo? Para que cada uno tenga la vida eterna. El propósito, ¿sí o no? Porque estamos aquí en la tierra. ¿Para qué? Porque vivo en la tierra, para tener vida eterna. Pero aquí dice, porque estamos en la tierra, hemos nacido, estamos aquí en la tierra viviendo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. La gente solamente está mirando la cosa de este mundo. Una casa mejor, una vida mejor, mucha plata, una familia buena. Solo está concentrando en tener la cosa de este mundo. No para esto Dios les ha dado una vida de 70 u 80 años, sino durante 70 años, durante 80 años que consiga la vida eterna por la Biblia. Por eso Dios se manifestó su existencia por la creación y por la Biblia. Por eso estamos creyendo en Dios. También estamos yendo a la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar la palabra y por la palabra obtener la vida eterna. Estamos aquí, no para que uno aprenda la cosa correcta, la cosa incorrecta. No para que uno que tenga una bendición de este mundo. Tampoco sea el miembro de nuestra iglesia. Porque estamos aquí
para que cada uno tenga la vida eterna. Por eso quiero que escuche el seminario hasta último día del seminario. Hay que tener vida eterna. Uno está creyendo en Dios, pero todavía no tiene esta cosa, todavía no está seguro de ir al cielo. Hay que escuchar bien el seminario. ¿Por qué? Por el seminario finalmente obtendrá la vida eterna, la salvación. Aquí dice, ¿quién es la persona dichosa? ¿Quién es la persona dichosa? Aquí sale dos personas. Ese hombre se llama Steve Jobs, quien era fundador de Apple, una empresa grande, internacional. ¿Sí o no? Ese hombre, Steve Jobs, había fundado. Era muy inteligente, ha tenido gran éxito, tenía mucha plata. Otro hombre se llama Nick Vujicic. Él nació de esa manera, sin pierna, sin brazo. ¿Quién será un hombre dichoso? ¿Quién tendrá de verdad la felicidad? ¿Quién habrá recibido la bendición? Todo dirá Steve Jobs, porque él era muy inteligente, él tuvo gran éxito, tenía una empresa grande. Por eso, todo dirá que ese hombre recibió la bendición de Dios. En cambio, Nick Vujicic nació sin brazo, sin pierna, todo dirá que él recibió algún tipo de maldición. Así podemos pensar. Pero ante los ojos de Dios es muy diferente. Vamos a revisar quién realmente recibió la bendición de Dios. Primero, Steve Jobs. Aunque él era muy inteligente, tuvo gran éxito, él tuvo cáncer. Y él tenía que morir. Estaba en el hospital, estaba en la cama de hospital, estaba esperando el día de la muerte. Él ya sabía que pronto iba a morir. Ayer así había dicho. Yo voy a leer. He llegado a la cima del éxito en los negocios, a los ojos de los demás. Mi vida ha sido el símbolo de éxito. Sin embargo, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las cuales yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte repentina. En ese momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando está perdida. Eso es la vida. Él, antes de la muerte, entendió algo muy importante. Aunque uno podrá tener muchas cosas, pero si pierde la vida, perderá todas las cosas. La vida es más importante. Y él así dijo, cuando uno esté en la sala de quirófano, se da cuenta de que hay unos libros que debía leer, pero yo no los he leído. Él decía que hay unos libros que yo tenía que leer, pero nunca he leído. Ese libro, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué libro debe ser? ¿Qué libro habría sido? La Biblia, ¿sí o no? Pero él ha dicho otro libro. Él dijo así, son los libros sobre la vida saludable. ¿Qué significa? Él hasta la muerte no pensaba en la cosa eterna. Sí pensaba en su muerte, pero no quería preparar para morir. Él solo quería vivir un poco más. Pero imagínense, él si hubiera sido sanado y habría podido vivir 10 años más, 15 años más, igual él tendría que morir. ¿Él qué podía llevar? No podía llevar nada. Él tenía que pensar en su muerte, tenía que pensar, habrá otra vida. Él tenía que buscar la manera de cómo uno puede ir al cielo. Él nunca pensaba, nunca buscaba. De esa manera podemos entender que él no tenía la salvación. Si él fuera salvo, diría otra palabra. Bueno, ahora voy a morir, pero yo tengo tranquilidad, porque yo 100% puedo ir al cielo. Él no ha dicho así. Él fue al infierno, podemos decir. La Biblia dice así, Mateo 16, 26, leamos juntos. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si uno gana toda la cosa, tiene mucha plata, si hoy día muere, mañana muere, ¿qué sirve lo que tiene? Pero si uno tiene la vida eterna, ¿qué? Tiene todos. ¿Por qué? Ya terminó su vida corta este mundo y 100% estará en el cielo eternamente. Ese hombre
Todos pensamos que ese hombre, de verdad, tiene una vida muy triste. ¿Por qué? Nació sin brazo, sin pierna. De verdad, habría sufrido bastante. Y vamos a ver cómo él dice. Veamos un video. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Yo reté a Dios y le dije: Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen? Y le dije: no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Imaginé mi funeral, e imaginé a mis padres, y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I. Él de verdad, él también estaba triste al principio. Así que él quería matarse muchas veces, pero él finalmente entendió por qué nació en este mundo. Entendió por qué vivía en ese mundo. Él finalmente entendió cuando él muera a dónde puede ir. Él así preguntó 3 cosas. Primero dijo así: ustedes pueden tener piernas y brazos, pero al menos que sepan 3 cosas. Número 1, ¿quién eres? ¿Cuál es tu valor? Él así preguntó. Ayer hemos aprendido. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy espíritu, yo, ¿no? Cada uno tiene que saber que su cuerpo no es real usted, sino el espíritu. Él entiende exactamente. Aunque no tengo pierna, no tengo brazo, yo soy espíritu. Aquí adentro tengo mi real. Cuando me muera, yo saldré de mi cuerpo discapacitado. Yo viviré eternamente. Segundo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Entendió por qué estaba en la tierra, para tener vida eterna. Y él ha obtenido la vida eterna. Sí quería matarse, pero cuando él entendió esa cosa, él de verdad pudo tener tranquilidad, pudo tener gran felicidad, porque Dios le ayudó para que entienda qué es la salvación por su vida dura. Número 3, ¿cuál es tu destino cuando hayas terminado? Él no estaba triste, porque él sabía bien que al morirse podía ir al cielo. Él estaba seguro de ir al cielo. Aquí dice: si no conoces la respuesta de cualquiera de estas 3 preguntas, estás más discapacitado que yo. ¿Qué tal ustedes? ¿Sí sabe quién es usted? Ya es espíritu. ¿Sí sabe cuándo muera a dónde puede ir? ¿Sí está seguro de ir al cielo? Si no sabe, está más discapacitado que ese hombre. Hay que entender. Él, aunque nació de esa manera, él recibió la bendición de Dios. Aquí sale la bendición verdadera de Dios. La gente busca la cosa de este mundo, la cosa temporal.
Dios cuide mi familia, Dios cuide mi salud, Dios protege mi hijo. Solo pide la cosa de este mundo. Eso no es la bendición. Aquí sale qué es la bendición verdadera. Por eso Romanos 4 dice así. Leamos junto. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién tiene bendición de Dios? Es el que está perdonado. ¿Por qué? Como les dije, habrá juicio de Dios. Pero si tiene pecado, aunque sea uno, no puede ir al cielo. Tiene que ir al infierno. Pero si uno está perdonado, no tiene ningún pecado ante Dios, 100% puede ir al cielo. Recibió la bendición de Dios. Quizás en este mundo sufre, tiene problemas, pero al morirse estará en el cielo, donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay enfermedad. Por eso aquí dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Dios no echa culpa por su pecado. Tenemos que recibir la bendición de Dios, que el Evangelio, la salvación, por la cual 100% puede ir al cielo. El día viernes aprenderemos. ¿Sí? Y por eso ayer sí hemos aprendido que tenemos espíritu. ¿Sí o no? También habrá juicio de Dios. Así dice la Biblia. Aquí dice que habrá juicio de Dios. Pero ahí uno podrá tener duda. Claro, bueno, está bien que Dios existe, pero ¿yo cómo puedo confirmar que Dios existe? Yo nunca he visto a Dios. O ¿yo cómo puedo confirmar que existe el cielo y el infierno? ¿Por qué? Nadie ha visto al cielo y al infierno. Uno podrá pensar así. Entonces ahí Dios le enseñó una manera por la cual puede confirmar que de verdad Dios existe o no. Puede confirmar que de verdad la Biblia es cierta o no. Si fuera cierta, ¿qué significa? Realmente Dios existe, existe el juicio de Dios. Por eso anoche hemos buscado este versículo. Deuteronomio 18 dice así: y si dieres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo yo puedo confirmar que la Biblia es cierta? ¿Cómo yo puedo creer que de verdad existe el cielo y el infierno? ¿Existe espíritu? Abajo dice: si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliere. Si Dios habló una cosa, profetizó, si no hay cumplimiento, es falsa la Biblia. No hace falta creer. También, ni aconteciere. Si la Biblia habla la cosa pasada, una historia que ha pasado, si no ha acontecido, o sea, si no hay prueba, si no hay evidencia, es falsa. No hace falta tener temor de ir al infierno. Así, Moisés escribió sobre creación, aunque nunca había visto, sobre huerto del Edén, sobre gran diluvio. Tiene que haber acontecido, o sea, tiene que haber evidencia. Si no hay evidencia, no hace falta creer en Dios, no hace falta estar aquí. Puede vivir haciendo lo que quiera hacer. Pero si hay evidencia, hay que escuchar bien la palabra, porque 100% existe juicio de Dios. Por eso, ayer hemos visto algunas evidencias de la creación. También, huerto de Edén. ¿Sí o no? Realmente estaba en la tierra, donde Medio Oriente. Hoy día vamos a aprender sobre ¿qué? Gran diluvio. También sobre historia de Israel. Por Israel también podemos confirmar que la profecía de la Biblia se había cumplido. También de esa manera podemos entender que Dios sí tiene mucho amor, pero al mismo tiempo Dios juzga a los pecadores, a los hombres. Pero hoy día seguimos aprendiendo sobre evidencia, también sobre que Dios es juez. Número 2, el juicio del gran diluvio. La Biblia dice que en la época de Noé había gran diluvio. Seguro todo habría escuchado, ¿sí o no? Hubo gran diluvio. Por el gran diluvio que toda la gente murió, excepto la familia de Noé. Aquí sale Génesis capítulo 6,
5. Yo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La gente cometía mucho pecado, andaba cometiendo mucho pecado. Este mundo estaba lleno de pecado. Dios aguantaba, soportaba, pero ya no podía aguantar más. Así que Dios decidió que juzgar a este mundo con el agua. Aquí dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Dios decidió limpiar este mundo. Cuando un lugar sucio, ¿con qué limpia? Con agua, ¿sí o no? Con agua limpia. Igual manera, para Dios, este mundo estaba bien sucio. Quería limpiarlo, ¿con qué? Con el agua, con el gran diluvio. Pero en ese momento, había un hombre justo que buscaba a Dios. Se llama Noé, ¿sí o no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé para justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si Dios quiso destruir este mundo, pero al mismo tiempo Dios tenía amor, Él quería salvar a las personas. O sea, quería dar una oportunidad por la cual puede evitar el juicio de gran diluvio. Por medio de Noé, Dios ya preparó. Dios le mandó que hiciera un arca, un gran barco, ¿sí o no? Aquí dice, hazte un arca de madera de gofer. Dios le mandó que haga un gran barco. ¿Con qué madera? ¿Qué madera? Madera de gofer. Tiene que recordar. Con esta madera tiene que hacer el barco grande. Si uno entra allá, puede vivir, puede sobrevivir. Si no, tiene que morir. También enseñó el tamaño. Aquí dice, y de esta manera la harás, de 300 codos. Un codo se mide aproximadamente 50 centímetros. De aquí hasta acá. Aproximadamente se mide 50 centímetros. Entonces, longitud 300 codos. Unos 150 metros. Y su anchura 25 metros. Su altura 15 metros. Era un barco muy, muy grande. También le mandó que haga 3 pisos. 3 pisos. El tamaño era así. Largo era 150 metros. Anchura era 25 metros. Altura era 15 metros. Tiene una altura de que un edificio tiene 5 pisos. Bien alto, ¿sí o no? Bien alto, bien grande. Ancho también. La longitud era más largo que una cancha de fútbol. Por eso, Noé, obedeciendo la palabra, haciendo el arca, él también predicaba la palabra. ¿Qué predicaba? Que cree que Dios va a enviar el juicio de diluvio. Pronto va a llover. Hay que entrar en el arca. Pero la gente no creía. Entre ellos, algunos estaban creyendo en Dios, pero no creía. ¿Por qué? Nunca había llovido del cielo hasta aquel momento. Además, ellos pensaban que si Dios tiene mucho amor, nos está protegiendo, nos da muchas cosas buenas, vivimos tranquilamente en ese mundo, trabajando, comiendo, dando casamiento. No creía, no tenía interés en la palabra de Noé. Ellos no querían creer. Pero Noé seguía predicando. Y finalmente ya terminó hacer el arca. Así. Y cuando está hecho el arca, primero los animales entraron en el arca. Como una señal. Los animales solitos entraron en el arca. La gente viendo esto tenía que creer. Muy maravilloso. Los animales entran solos. De verdad, tal vez Dios enviará gran diluvio. Pero aunque se maravillaron, no quiso entrar. Nadie quiso entrar. Y finalmente Dios, Él mismo, cerró la puerta. ¿Qué significa? Se acabó la oportunidad. Dios esperaba tanto tiempo. Según la Biblia, Dios esperaba 120 años desde que Noé empezó a hacer arca. Pero nadie entró. Y después empezó a llover. Durante 40 días y 40 noches.
Todo este mundo estaba lleno de agua. Rápidamente el agua subió. Y aquí dice, Génesis 7, 19, yo voy a leer. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes de todo el mundo, aquí también. Aquí Ecuador también estaba debajo de las aguas, seguramente. Porque todos los montes altos también. Y todos murieron. Los que respiraban por nariz, todos murieron. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Vamos a ver cómo habría pasado con video. Así, todos murieron. Solamente 8 personas, Noé, su familia, sobrevivieron. Solo ellos, otros, los demás, todos murieron. Entonces pensemos, ¿esa historia de verdad habría ocurrido? Algunos dicen, no, son mito, una leyenda. Alguien dice, ¿cómo era posible que Dios mató a toda la gente? Dios tiene mucho amor, es imposible. Solo una historia inventada, así dice, pero hay mucha evidencia de que realmente hubo gran diluvio. Hay mucha evidencia. Primero, con sal podemos confirmar. La sal. ¿Dónde produce la sal? ¿Dónde produce la sal? En mercado. En la tienda. ¿Dónde produce? En el mar. ¿Sí o no? Porque hay agua salada. ¿Sí o no? En el mar, agua salada. Por eso que guarda una cantidad de agua salada y espera hasta que se evapore. Luego se queda la sal. Por eso nosotros podemos conseguir la sal, ¿sí o no? Por lo que hay agua salada. Pero aquí, un país, Bolivia, un país especial porque no tiene el mar. Aquí está al lado Perú, Chile. Aquí está Brasil, Argentina. Alrededor de Bolivia no hay el mar, no hay agua salada. Pero aquí, un lugar, además, un lugar alto, se llama Uyuni. Tiene una altura de 3.600 sobre el nivel del mar. 3.600 metros sobre el nivel del mar. Un lugar muy alto. No puede haber agua salada. ¿Qué significa? No puede haber la sal. Pero aquí, ese lugar produce mucha sal. Produce mucha sal. Un lugar muy grande. Aquí uno podrá pensar que es nieve, pero no es nieve, sino todo es la sal. Un lugar bien grande. Se llama Uyuni. La salina de salar de Uyuni. Dice así, evidencia del diluvio. ¿Por qué? No hay agua salada, pero tiene sal. ¿Qué significa? Antes había agua saladas. Así. Todo es la sal. En auto, si quiere pasar acá, de este hasta oeste, se demora 5 horas en un auto bien grande, 5 horas. De aquí hasta Guayaquil, ¿sí o no? 5 horas bien grande. Todo esto está lleno de la sal. Porque hay mucha sal. ¿Por qué? En la época de Noé, este mundo, todo este mundo estaba lleno de agua. Me imagino que se ha mezclado con la agua salada. También, según la Biblia de Abao,
salió mucha agua. Del mar de abajo salió mucha agua. Entonces, agua salada llenó toda la tierra. Y finalmente terminó que llover. Y poco a poco descrecía el agua. Y parte arriba, un lugar alto, se quedó una cantidad de agua salada. Con el tiempo, por la evaporación, se quedó la sal. Por eso, un lugar alto, dentro del continente, no en el mar, sino dentro de la tierra, existe sal, mina de sal. No solamente allá, sino todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. No en el mar, no en la costa, sino dentro de la tierra, dentro del continente. Ahí produce mucha sal. Perú también, la salina de Maras en Cusco tiene una altura de 3.000 metros, bien alto. Ahí está produciendo mucha sal. En África también. África, que dentro de la tierra, en el desierto, ahí está sacando mucha sal. Donde Etiopía. No, ahora no hay agua salada. ¿Cuándo había? Hace mucho tiempo atrás, en la época de Noé. En Ecuador también. Guaranda, ¿no? Una ciudad que está ubicada en la Sierra Xiono. Aquí dice, de algunas minas del lugar se obtiene sal en grano luego de un proceso de deshidratación. Aquí también produce mucha sal, aquí en Guaranda. Sal natural de Guaranda. Aquí dice, salinas de Guaranda. Antes había agua salada. Pero vende sal andina, que la sal salió en la cordillera de los Andes. También, aquí también vende sal de Himalaya. Himalaya, que una cordillera más alta en ese mundo. Aproximadamente esa cordillera tiene una altura de 8.000 metros. ¿Ahí puede haber agua salada? No, pero aquí sale mucha sal de Himalaya. Aquí también vende en mercado, supermercado, comisariato. También esa cordillera, maravillosamente, ya se encuentra los fósiles marinos. Un lugar muy alto. Hay algunos lugares más alto que Ecuador, Cotopaxi, Chimborazo. Pero ahí también sale los fósiles marinos. Aquí dice periódico dice así: fósiles marinos en la cima del Everest. Imagínense, en la cima de Everest tiene una altura de 8.800 metros. Bien alto, ¿sí o no? Ahí sale los fósiles marinos. Aquí no puede vivir, allá no puede vivir los peces, no puede vivir las conchas, los camarones, pero sale los fósiles marinos. ¿Qué significa? Antes vivía, cuando en la época de Noé. Fósil marino encontrado en la cima del Monte Everest podría probar el gran diluvio. Antes vivía allá, así peces. Unos pastores fueron allá y han tomado foto que está vendiendo fósil de concha, camarón. Los Andes también. Los fósiles mariscos que están en los Andes. Aquí, en los Andes, en la cordillera de los Andes. También sale muchos fósiles marinos. Por aquí dice, porque se encuentran tantos fósiles marinos en Palta, un cantón que está al lado de Loja, una ciudad de Sierra Xiono. Ahí sale tantos fósiles marinos. Este periódico dice así. Aquí dice, la realidad es que en toda la cordillera andina se encuentran abundantes muestras de estos fósiles. Se encuentran muchos fósiles en todo el mundo, en los montes altos. En mi país también. Hay algunos montes que está formada una gran piedra. Ahí también ha encontrado fósiles de conchas. ¿Cuándo ellos subieron allá? En la época de Noé. También en desierto encontró huesos de ballenas, fósil de huesos de ballenas, dentro de desierto. En Sudamérica, en África también. Así, un pez grande dentro de desierto. ¿Acaso ellos fueron allá nadando, caminando para buscar comida?
no es así, ¿sí o no? Antes vivía allá. Es una evidencia de que había gran diluvio. También, Dios en la Biblia, aquí en la Biblia, Dios escribió el lugar donde había el arca de Noé. Aquí sale Génesis capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dios escribió en la Biblia el monte donde hay el el arca de Noé. Porque Dios escribió, Dios quiere que la humanidad busque, de verdad crea que Dios existe. Y la Biblia es cierta. Por eso, mucha gente fueron allá, montes de Ararat. Aquí, en Turquía, en Armenia, aquí está montes de Ararat. Tiene una altura de 5.100 metros. Por eso siempre hay nieve permanente. Como aquí, Cotopaxi, aquí Chimborazo, por lo que bien alto, siempre hay nieve. Nunca se derrite. Aquí Dios congeló, guardó, como una nevera. Congeló. ¿Para qué? Para que arca de Noé no se dañe y esté ahí. Por eso mucha gente fueron allá desde hace mucho tiempo atrás, y algunos encontraron. Ese lugar se llama Desfiladero ahora. Aquí encontraron el arca de Noé. Eso un hombre, un piloto de avioneta viajando tomó la foto. Así tomó la foto. Y en el año 1955, un hombre de Francia, se llama Fernando Navarra, él subió allá algunas veces. Y subió allá con su hijo y encontró una gran estructura de madera. Y él cortó una parte. Aquí, Navarra, con el trozo de madera labrada a mano, que descubrió en 1955 en el Monte Ararat. Así él subió, tomó la foto, cortó una parte y trajo a la tierra. Y él envió este madera a los laboratorios. Y ellos han confirmado que esa madera era de hace 4.800 años atrás. Se coincide con la época de Noé. También era una madera de gofer. También, en el año 2008-2010, un grupo de Hong Kong, con el Turquía, con los turcos, ellos subieron allá para buscar. Arqueólogos turco y chino encuentran el arca de Noé en el monte Ararat. Ellos encontraron, ellos subieron, ese grupo, allí subieron y encontraron una gran estructura de madera. Por el tiempo, obviamente, ya se ha destruido, toda el arca se ha destruido, por lo que venía piedra grande, pero ya igual había una gran estructura de madera. Entraron allá, todo está congelado, pero tomaron foto, es una madera, así. Aquí está escalera, ¿sí o no? Y ellos ya mostraron la cosa que ellos habían encontrado. ¿Es esta el arca de Noé? De momento no ha aportado prueba que confirme que se trata del arca de Noé. No es 100% seguro que sea el arca, pero sí pensamos que lo es al 99.9%. También salió en noticia en mi país, Estados Unidos, en China, muchos países. Vamos a ver. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca encalló al terminar el diluvio universal.
Científicos de Hong Kong y Turquía creen haber descubierto los restos del Arca de Noé en el monte Ararat en Turquía. Luego de muchos años de búsqueda, en el verano del 2007, la cuarta expedición trajo resultados. El grupo de exploradores turcos, liderados por Ahmet Ertuğrul, llegó a una cueva a una altitud de más de 4.000 metros, dentro de la cual encontraron partes de una estructura de madera. Ellos también grabaron, entrando en el Arca de Noé, grabaron. Así grabaron. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嚟嘅。 Es una madera, ¿sí o no? Madera labrada. 呢個都係信香位嚟嘅。 Así ellos encontraron. Ya, bueno, sí. También, Un grupo- 2014, un hombre se llama Philip Williams de Estados Unidos. Él también subió allá, Monte Ararat. Y entraron, encontraron Arca Noé, donde encontraba el grupo de turcos y chinas, el mismo lugar. Él ahí entró también. Así entró, tomó la foto. Él tomó la foto así. Adentro había muchas maderas, de esa manera. Realmente encontró el Arca de Noé. ¿Qué significa? Hay mucha evidencia, mucha evidencia. Por el tiempo no pude explicar. Hay la evidencia de que dónde vino de agua y ahora dónde está el agua. Hasta esto y Biblia explica. También porque cómo Noé podía vivir hasta 900 años. También hay mucha evidencia. Por el tiempo hoy día no pude explicar. Pero de esa manera podemos saber que ¿qué? La Biblia es cierta. ¿Sí o no? La Biblia es cierta. 100% es cierta. Eso vamos a leer. Aquí, parte el ojo. Leamos juntos. La Biblia es cierta. Otra vez. La Biblia es cierta. Sí, de verdad, es cierta. Es verdadera. Dios realmente está vivo. ¿Qué significa también? Dios es juez. Realmente juzga este mundo con el agua. Si Dios tiene mucho amor, pero Dios no puede aguantar ver a los pecadores. Dios le dio la oportunidad, pero ellos rechazaron. Igual manera, Dios es el que juzga a los pecadores. Ustedes están aquí, una gran oportunidad, pero si ustedes rechazan esa oportunidad, no hay manera. Dios va a cerrar la puerta del cielo. Si uno escucha con el corazón cerrado, con el oído cerrado, no tomará esta buena oportunidad. Aquí dice, el juicio con el agua fue real. Dios no ama a los pecadores. Seguramente habrá juicio de Dios. También, Biblia explica, este momento, época de Noé, había juicio de agua. Pero en nuestra época, según la Biblia, habrá juicio de fuego. Aquí dice, segunda de Pedro capítulo 3, 6, 7, yo voy a leer, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio. Hablando de que había juicio de diluvio y en el fin del mundo habrá juicio de fuego. Noé sí que predicaba, la gente no creía. Ahora también, la Biblia no está de advertencia. Pero la gente, aunque lee esto, que no quiere creer. Bueno, todavía no. Todavía no llego a ese tiempo. Tal vez eso no es así verdaderamente. Realmente habrá juicio de fuego. La Biblia así da advertencia. Así, en la época de Noé había gran diluvio. En nuestra época, fin del mundo, habrá juicio de fuego. Pero ¿qué es el problema? Según la Biblia, primero habrá señal de fin del mundo. Mañana aprenderemos que las señales de fin del mundo ya se han cumplido. Podemos ver muchas señales. ¿Qué significa? Está muy cerca del juicio de fuego. También la Biblia explica cómo será juicio de fuego. Aquí dice, en el fin del mundo habrá señal de fin del mundo. Habrá marca 666, habrá última guerra. Con la última guerra, este mundo se va a acabar con el fuego.
Y explica de qué manera, cómo. Aquí dice Zacarías capítulo 14. Aquí está explicando el fin del mundo. Zacarías profetizaba sobre el fin del mundo. Y así se acabará este mundo. Él explicó de qué manera la gente va a morir. Con el juicio de fuego. Voy a leer. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Así va a morir, con el juicio de fuego. Este versículo, hace 100 años atrás, la gente no entendía. No podía entender qué significa esto, pero hoy en día podemos entender. Un día, en Estados Unidos, había hecho un experimento dando radioactividad que sale bomba nuclear a los prisioneros. Había observado cómo pasa, qué pasa. Le ha dado radioactividad a los prisioneros de la cárcel, y ese hombre, recibiendo radioactividad, de pie, así murió. Su carne se ha corrompido, se deshizo, desapareció y murió en un momento corto. Por eso ahora podemos entender que ¿cómo será el último juicio? Juicio de fuego con la bomba nuclear, con radioactividad. En Corea también uno trabajaba un lugar donde hay radioactividad y recibe una pequeña cantidad de radioactividad. Rápidamente se ha corrompido los dedos, perdió los dedos, por lo que recibió un poco de radioactividad. Cuando explota bomba nuclear, sale mucha radioactividad. Claro, primeramente con fuego, con fuego la gente muere. Después, con radioactividad, la gente va a morir rápidamente. En el año 1948 se ha caído bomba nuclear en Japón. Una ciudad entera desapareció y así la gente murieron de esa manera. Ese hombre afortunadamente sobrevivió. Mira aquí, pero no tiene ojo, no tiene cabello, ¿sí o no? Ya no perdió la forma de hombre, se ha derretido. Así será la última guerra. Hoy en día existe más que 15.000 bombas nucleares. ¿Y qué pasa hoy en día? Por lo que Rusia invadió a Ucrania y Putin está amenazando lanzar bomba nuclear. Por eso, por él, ¿qué piensa todo el mundo? Por eso necesitamos. Por eso mi país hay que tener. Mi país también. Por eso decía que hay que tener bomba nuclear. No para lanzar, sino para ser protegido. Todo el mundo ahora quiere tener bomba nuclear. Si él presiona botón, entonces este mundo se va a acabar con la guerra mundial, tercera guerra mundial. Si él sigue amenazando. Y él hace un poco tiempo, hace una semana atrás, él ya puso bomba nuclear en Bielorrusia para lanzar rápidamente. ¿Sí o no? Mañana sobre esto aprenderemos. Por eso, este mundo se va a acabar con el juicio de fuego. Realmente hubo gran diluvio, realmente habrá juicio de fuego. Pero sobre esto, mañana más detalladamente vamos a aprender. También, aunque uno no vea el fin del mundo en su vida, igual tiene que saber que un día va a morir. Entre ustedes, ¿quién podrá vivir eternamente en este mundo? Nadie, ¿sí o no? Un día toca morir. Aunque sea joven, un día tiene que morir. ¿Y qué habrá? Habrá juicio de Dios. Habrá juicio de Dios. Por eso hay que estar preparado. La Biblia nos explica exactamente de qué Dios juzga a los pecadores. Por eso, con las evidencias de Huerto de Edén, gran diluvio, primeramente podemos confirmar que la Biblia es cierta. Segundo, que Dios juzga a los pecadores. Por eso, ya Noé con su familia pudo sobrevivir. Ahí empezó otra vez la historia de la humanidad. Al principio, ellos estaban creyendo bien en Dios, pero con el tiempo, poco a poco, la gente se olvidaba de Dios. Poco a poco otra vez buscaba otro camino.
Ahí Dios quiso enseñar su existencia de una manera especial. No con la Biblia, no con la palabra, porque en aquel momento no había la Biblia. Dios, tomando otra manera, quiso explicar su existencia. ¿De qué manera? Por medio de un pueblo. Dios escogió una persona. Entre mucha gente, Dios escogió una persona. Y con él, Dios hizo un pueblo. Hizo un pueblo de Dios. Se llama Israel. Israel. Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que sea su testigo. Para que sea su testigo. ¿Ustedes pueden creer que existe mi país, Corea del Sur? Sí puede creer. Pero nunca han enviado. ¿Cómo va a creer? Nunca han enviado. ¿Cómo va a creer? ¿Ah? Bueno, por el televisor, programa, puede ver la foto de allá, ¿sí o no? Puede ver, ¿sí o no? Pero alguno tal vez no va a creer. Está inventado, ¿sí o no? Pero hay otra manera que soy coreano, ¿sí o no? Yo puedo explicar cómo es allá, ¿sí o no? Yo puedo explicar mis datos, mis papeles. Entonces, ¿qué? No solamente las fotos, video, sino también por un testigo. Testigo puede creer que de verdad existe Corea del Sur, ¿sí o no? Igual manera. Hemos visto las evidencias de la Biblia. También, por el testigo de Jehová, testigo de Dios, podemos confirmar que Dios existe y podemos aprender cómo es Dios. Por eso Dios escogió a un pueblo de Israel. Aquí dice, testigo de Dios, Israel. Isaías capítulo 43 dice así. Aquí leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios escogió a un pueblo, se llama Israel. Israel, su bandera es así, tiene estrella de David. Porque escogió para que la gente, la humanidad, conozca, crea, entienda quién es Dios, cómo es Dios. Israel está ubicado en el medio de la tierra. Ecuador está aquí, mi país está aquí. El pueblo en la parte central de la tierra escogió como un testigo. Aquí a veces podemos encontrar algunos que existen que son testigos de Jehová, ¿sí o no? En mi país también existe testigo de Jehová, pero coreanos, ecuatorianos no pueden ser testigos de Jehová. Solamente judíos, Israel. Solo judíos, Israel puede ser testigo de Jehová. Aquí sale, porque Dios eligió a Israel. Número 1, para testificar a sí mismo. Escogió a un pueblo pequeño para mostrar su existencia y su poder. Primero pensemos, número 1, escogió a un pueblo pequeño para mostrar su existencia y su poder. Israel es un país muy pequeño. Ahí tiene solamente 8 millones de habitantes. Aquí Ecuador tiene aproximadamente 16, 17 habitantes. ¿Sí o no? Ecuador llega a la mitad. Un país muy pequeño. El terreno, su tamaño es como el tamaño de provincia Manabí. Bien pequeño, bien pequeño. Dios a propósito escogió a un pueblo pequeño. ¿Por qué? Así podemos entender. Aquí está peleando entre dos personas, un hombre grande, adulto, un niño pequeño. Entre dos pelean, obviamente ese hombre grande va a ganar. Pero si ese niño lo alza, así, alzando, lo tira, la gente ¿qué pensará? Ese niño tiene un poder especial. ¿Qué habría comido? Yo también quiero comer. Tengo que vengar. Quiero pelear con mi vecino. Quiero ganar. Quiere averiguar eso, ¿no? Así puede pensar. Tiene poder especial. Así podría pensar. Siempre mi esposo me molesta. Quiero ganar. Quiere para buscar comida que él había comido. Entonces, de esa manera podemos pensar que ese niño tiene poder especial. Por eso Dios escogió a un pueblo pequeño a propósito para mostrar su poder, su existencia. Aquí dice,
serle un pueblo especial, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí está país Israel, un país lo pequeño. Aquí están los árabes. ¿Quién? Los enemigos de Israel, los que no le gusta a Israel. Entonces, si entre ellos pelean, obviamente todo pensará que los árabes van a ganar, ¿sí o no? Porque son bastante bien unidos y tiene poder grande. Obviamente los árabes van a ganar. ¿Quién imaginará que Israel, país pequeño, podría ganar? Nadie va a imaginar. Pero entre ellos siempre peleaban. Había muchas guerras entre Israel y los árabes. Entre muchas guerras hay 4 guerras principales, 4 guerras más grandes. Israel siempre ganaba. Especialmente guerra tercera, la guerra de los 6 días. Los árabes invadieron a Israel. En una semana Israel había ganado. Así dice, la guerra de los 6 días. Aquí sale los árabes que bastante murieron, aunque ellos eran mucho más que Israel, mucho más grande que Israel, pero Israel una semana había ganado todos los árabes. ¿Por qué? Tras de ellos hay poder de Dios, tras ellos ahí existe Dios. Pero Dios escogió a un pueblo pequeño y mostró su poder. También hay una historia de que de verdad Dios mostró su existencia, su poder. Veamos una historia especial. Dios escogió a Abraham, ¿sí o no? Abraham tenía hijo Isaac, Isaac tenía hijo Jacob, Jacob tenía 12 hijos. Entre 12 hijos, 11avo fue José, ¿sí o no? Pero en ese momento, todos saben, José fue vendido por los hermanos. ¿A dónde? A Egipto. Pero José, con la ayuda de Dios, finalmente pudo ser el gobernador de Egipto, ¿sí o no? Pudo llegar a un rango alto. Así que de esa manera, en este momento, todo el pueblo de Israel se ha mudado a Egipto. Porque en Israel había problema, no había comida. Egipto había mucha comida. Justo José era un hombre alto. Por eso Israel, con la ayuda de José, se ha mudado a Egipto. Al principio vivía tranquilamente, pero con el tiempo, Egipto ¿qué? Egipto ya había esclavizado al pueblo de Israel. Por eso Israel vive en Egipto como esclavo durante 400 años. ¿Sí o no? Así, ellos vivían sufriendo mucho, ¿no? Como un peor que animal. Los egipcios habían mandado mucho trabajo. En Egipto, ¿qué hay? Pirámides, ¿sí o no? Dice que bien alto. Yo tampoco he ido, pero dice que tiene una altura de 100 metros, 120 metros. En Ecuador dice que de acá no hay edificio que llega más que 100 metros, ¿sí o no? Aquí no hay, ¿sí o no? Un edificio más alto llega a 100 metros en Ecuador. Pero aquí, pirámide tiene más que 100 metros, 120 metros, 80 metros, imagínense. Un edificio muy alto. ¿Quién ha hecho? Israel. Egipcios mandaron al pueblo de Israel para que haga pirámides. Israel sufrieron bastante. Así ellos trabajaron duro. Siempre oraba, pedía a Dios que le salvara. Siempre oraba, clamando, llorando. Finalmente Dios envió a una persona para salvar al pueblo de Israel. ¿Dios a quién envió? Moisés, ¿sí o no? Moisés fue a Faraón, pero Faraón no quiso dejar. Por eso Dios envió 10 plagas, ¿sí o no? Que primera plaga fue que el agua se cambió a sangre. Luego venían muchas ranas, sapos, ¿sí o no? Venían muchos moscas, venían muchos piojos y ganado murió. También tiniebla, también que vinieron muchas saltamontes. Última plaga fue la muerte de primogénito. Ahí, Faraón finalmente ya decidió dejar ir al pueblo de Israel.
Por eso Israel, por medio de Moisés, finalmente pudo escaparse de Egipto. Vivía en Gosén, ahí ya salió, pasando Sucot. Pero mientras iba a la tierra prometida, que Faraón cambió su corazón. Ya quiso matar al pueblo de Israel. Él ya cambió su corazón, quería matar al pueblo de Israel, porque tenía mucha coraje. Israel estaba huyendo, y finalmente encontró un mar, se llama Mar Rojo. ¿Sí o no? Pero vamos a pensar, frente había un mar, no podía avanzar más, no podía cruzar. Atrás, ¿quién venía? El ejército de Egipto. Entonces Israel tenía mucho miedo. ¿Cómo hacemos? Aquí moriremos. Ese momento Dios mostró su poder. Dios mandó a Moisés que toma una vara y toca el mar. El mar se va a dividir. Así ha hecho. Éxodo capítulo 14. Yo voy a leer. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué es la Biblia? Cuando Moisés extendió mano, tocó el mar se dividió, e Israel pudo cruzar por el Mar Rojo, y atrás venía el ejército de Egipto, y todos murieron. Así, ¿sí o no? Así. Moisés tocó el mar se dividió en dos. Veamos el video. ¡Atraviésenla! ¡Vamos! ¡No, Señor! No puedes quebrantar el fuego de Dios. El Señor de las huestes luchará por nosotros. Mirad, esta es la mano de Dios. Dividió las aguas ante ellos y nos impidió el paso con fuego. Vámonos de este lugar. No podemos combatir a un Dios. Es mejor morir combatiendo que vivir en deshonra. Agradezcan al Señor y pasemos ya. Gracias, Señor. El fuego se extingue. ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! Esto es tarea para un carnicero, no para un faraón. ¡Acábalos! Pero tráeme a Moisés vivo. ¡Apunten lanzas! ¡Avancen! Es mejor servir a los egipcios que morir aquí. ¿Quién se opondrá al poder de Dios?
así murió el éxito de Egipto. Dios mostró su poder, primero con 10 plagas y con ese gran milagro. Entonces, esa cosa de verdad ocurrió. Si hay evidencia, Primero que dice, ¿quién es el faraón que murió persiguiendo a Moisés? Ya encontró. Maravillosamente, Egipto tenía una cultura especial que cuando los reyes murieron, los hicieron como momia. Así, ellos especialmente tenían esta costumbre que ha hecho momia. Reyes murieron. Ellos pensaban que ellos haciendo momia puede vivir eternamente. Por eso así hicieron momias. Guardaron en pirámides. En el Museo de Cairo hay muchas momias de los reyes de Egipto. Las momias de los reyes de Egipto se conservan en el Museo de Cairo. Dios guardó allá para que la humanidad encuentre el que murió persiguiendo a Moisés. Aquí está las momias. Ahí que observaba, investigaba, y entre muchas momias había una momia especial, muy distinta comparando con otras momias. Esa momia se llama Berneptaha. ¿Quién es el faraón que murió persiguiendo a Moisés? Berneptaha. ¿Por qué? Generalmente todo tiene color café, así, pero él tiene color blanco y está cubierta con sal. ¿Por qué? Él murió en el mar. También la oreja izquierda, también los dedos de pies también no estaba trancado. La oreja izquierda tiene un trozo arrancado por un pez. Imagínense, aquel tiempo, rey de Egipto como un dios para ellos. ¿Quién podía arrancar oreja? ¿Quién podía arrancar los pies? Los dedos de pies. Aunque hubiera arrancado, habría puesto cuando ha hecho momia. Pero, ¿por qué no está? Los peces comieron, seguramente ya perdieron. También tiene huellas de que llevaba las cejas pintadas. No había cejas, porque murió ahogándose en el mar. Coinciden las épocas, la de Moisés con la momia del rey Berneptaha. Así, generalmente tiene color café, momias, pero solo él tiene color blanco y además no tiene oreja, así, poco blanco yo, ¿no? ¿Por qué? Él es el que murió persiguiendo a Moisés. Además, en la lápida de él está diciendo sobre Israel. Israel está derivado y yermo, no tiene semilla. Por lo que Egipto no quiere tener vergüenza, así ha dicho. Israel estaba terminado. Encontró. Israel por esa ruta salió. Aquí ellos cruzaron. Lugar se llama Playa Nueva. Además encontró donde ellos cruzaron el Mar Rojo. Playa Nueva. Aquí ellos aquí cruzaron por el Mar Rojo. Ese lugar, Playa Nueva. Aquí entraron abajo. Justo ese lugar, solo aquí, parte abajo está alto. Otro lado, bien hondo, bien profundo, no puede cruzar. Solo aquí está subido. Adentro del mar hay un tipo de monte, ¿no? También dice así. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gente de a caballo. O sea, el ejército de Egipto, sus carros, sus caballos, todos entraron allá, todos murieron. Cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón. No quedó de ellos ni uno. Entonces, aquí seguramente murieron el ejército de Egipto. Por eso, los buceadores ya entraron allá. Los buceadores, para ver qué hay. Debe haber algo de verdad. Si la Biblia fuera cierta, ¿sí o no? Entraron allá y encontraron muchas cosas. Allá existe mucha coral. Coral. Por la coral, aunque había una cosa, no se dañó. O sea, se pudo mantener su forma. Por eso las corales cubrieron la rueda de carro de Egipto de esta manera. También encontró hueso de humano.
Así, ellos encontraron muchas ruedas con corales. Aquel momento, Egipto usaba ese tipo de rueda, esta forma. Así encontró la rueda de Egipto, la forma de eje también. ¿Sí o no? En la primavera del año 2000, entramos en el Mar Rojo. Es la primera vez que entramos con una cámara de control inalámbrico. Con la cámara inalámbrica pudimos investigar y encontramos algo que está cubierto con coral, que es de una forma moderna. Eran trozos cubiertos con coral de forma de arco o de disco. Ya vamos a mover la cámara. Y vamos a investigar estas extrañas cienas. Estas cosas no solo están en un lugar, sino se encuentran en varios sitios. Ahí vimos las cosas que parecen un eje y las ruedas de un carro. Esto no es un coral natural. Es un coral crecido en algo hecho por manos. Y este coral tiene una forma muy diferente que cualquier coral que está en todo el mundo. En la primera vez que venimos, hubo una cosa muy especial en el suelo. Era como una mesa. Así encontraron. En nuestra iglesia hay un buceador famoso en Corea, mi país. Ese buceador que no creía que Dios existe. Él no creía en la Biblia. Pero él un día fue allá para viajar. Él entró a ese lugar. Y él dijo que había visto esas cosas. Ahí él pudo creer que de verdad Dios existe. La Biblia es cierta. Realmente hay muchas evidencias. De esa manera podemos saber que Dios realmente existe. Y Dios mostró su poder por medio de Israel. ¿No? Sí. Por eso, Israel de verdad cruzó el Mar Rojo por medio de Moisés. El Mar Rojo se dividió en dos. Sí. Vamos a hacer el ejercicio. Algunos estaban durmiendo. Algunos, la mayoría no. Ahí como les dije, si no hace bien, les voy a mandar que venga adelante. Voy a observar. Bueno, hagamos el ejercicio diferente que ayer. Otro. Tal vez a ayer no le gustó el video, ¿sí o no? Le mostró otro. Ya, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer juntos. ¿Está listo? Ya, bueno. También sentado. 내일의 꿈을 꾸어요 언제나처럼 꼭 이루어질 거라 항상 다짐하면서 그대 내 손을 잡아요 또 두려워 마요 우리 함께 있으면 어떤 어려움도 두렵지 않죠 저 하늘 높이 날아올라 꿈들을 찾을래요 난 할 수 있어요 우리 함께 걸어 나가요 Make a dream 그대의 바람처럼 간절히 바라던 두 손처럼 내일을 향해 그대의 꿈은 이뤄질 거예요 Make a dream 우리가
Asai. Pero ya despertaron. Ya, ok, bueno. Sí. Ya, bueno, seguimos entonces. Sobre Israel, ¿sí o no? Sobre el pueblo de Israel. Ya. Vamos a pensar otra vez. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Primero que escogió a un pueblo pequeño para mostrar su poder, su existencia. Segundo, tercero, hoy día vamos a aprender. Segundo, aquí dice, para enseñar que Dios cumple su profecía. Tercero, para mostrarlo a los gentiles, nosotros, como ejemplo. Es muy importante. Por eso, cumplimiento de la profecía y como ejemplo, vamos a pensar qué significa esto. Como Dios, hemos visto las evidencias de la Biblia, ¿sí o no? También, Dios, especialmente por medio de Israel, Él muestra que su profecía se cumple. Generalmente, los países, cuando ocurre alguna cosa, se queda como historia, ¿sí o no? Por ejemplo, este año tenía muchos problemas en Ecuador con el presidente, entonces, y ahora más o menos tiene que salir. Ya ocurrió, por eso se quedó como historia, ¿sí o no? Y pronto va a haber nueva elección. Todavía no sabemos quién será nuevo presidente. Pero cuando ya pasa, cuando ya está escogido, ahí será como una historia de Ecuador, ¿sí o no? Tiene que ocurrir primero algo y ahí se queda como historia. Pero Israel, al revés. Primero Dios había profetizado, había dicho qué ocurrirá, qué pasará. Y Dios quiere que la gente confirma el cumplimiento de la profecía. Por eso, con Israel podemos aprender sobre el cumplimiento de la profecía. Por eso Israel primero viajó su mar rojo. Desde Israel empezó a vivir en el desierto durante 40 años. Pero antes de vivir, Israel primeramente llegaron a un monte, se llama Monte Sinai. Monte Sinai. El monte Sinai, entre Dios e Israel, ha hecho un pacto, una promesa. Que Dios haya dicho, si obedece, recibirá mucha bendición. Pero si desobedece, recibirá mucha maldición. Dios haya dicho. Israel estaba de acuerdo. Bueno, Dios, obedeceremos. Queremos recibir mucha bendición. O sea, Dios ha puesto dos caminos, dos opciones. Aquí dice, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios había puesto la bendición y la maldición. Y Dios había profetizado, explicado de antemano. Si obedece, ¿qué tipo de obediencia va a recibir? Si desobedece, ¿qué tipo de desobediencia va a recibir? Tenemos que ver Israel qué ha hecho y cómo había pasado. ¿Se cumplió o no la profecía de Dios? Primero, Dios haya dicho, si obedece. Aquí dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, será número uno entre los países. También, bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Recibirá mucha bendición cuando obedezca. Pero en cambio, si desobedece, así será. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desierta vuestras ciudades. Dios especialmente había explicado tres tipos de maldiciones. Tres cosas. Si desobedece, primero, la tierra será asolada, desierta. O sea, no puede tener mucha cosa, no puede cultivar ni una cosa en su tierra. Y segundo, el pueblo se va a esparcir por todo el mundo. Nadie vivirá en la tierra de Israel. Tercero, donde quiera que vayan, les seguirá espada. ¿Qué significa? Donde quiera que vayan, serán matados. Así Dios profetizó hace 3.500 años atrás. Israel tenía que obedecer. Pero Israel siempre desobedecía. Círculo significa obediencia. Israel sí obedecía. Pero cuando ha hecho pacto con Dios,
Desde ahí Israel desobedecía, buscaba a otro Dios, no quería escuchar la palabra de Dios, desobedecieron. ¿Qué significa desobediencia? En la época de jueces, Israel desobedecieron. En la época de los reyes, cuando había rey Saúl, rey David, sí obedecieron, pero desde la época de rey Salomón, Israel otra vez desobedecieron. Así que Dios dividió dos partes, norte Israel, sur Judá, como un tipo de castigo, para que Israel cambie su pensamiento, cambie su corazón. Pero Israel seguía desobedeciendo. Dios enviaba muchos profetas para que Israel escuche la palabra, pero Israel mataba a los profetas. Dios levantaba los países fuertes y Dios por medio de ellos ya había conquistado, había dado gran castigo al pueblo de Israel. Finalmente, norte Israel, por la desobediencia, fue conquistado por Asiria, totalmente se destruyó. Sur Judá un poco obedecía, igual desobedecieron. Se levantó Babilonia. Y Babilonia ya conquistó Sur Judá. Igual, Dios por lo que amaba a Israel, igual enviaba a los profetas. Pero Israel seguía matando a los profetas, seguía desobedeciendo. Llegó la época de Persia, época de Grecia, llegó la época de Roma. Siempre Dios enviaba los profetas. Israel no obedecieron, seguía desobedeciendo. Dios, como última oportunidad, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Israel de verdad cambie su corazón, escuche la palabra y obedezca. Recuerda la promesa de Dios. Si obedece, recibirá mucha bendición. Si desobedece, recibirá mucha maldición. Jesús nació en la tierra de Israel. Aquí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nacerá. ¿Quién? Jesucristo. Jesús será Dios. Jesús es Dios. Jesús y Dios son uno solo. Jesús es Dios. Por eso Jesús tenía poder de Dios. Así que Él pudo curar a los enfermos. También pudo resucitar a los muertos. Él pudo mostrar muchos milagros. Él pudo alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. En ese momento mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Jesús le daba comida. Jesús curaba a los enfermos. Entonces Israel, pensando que Jesús les iba a dar la bendición de la tierra, les seguía. Pero Jesús, ¿por qué vino a este mundo? Él para darles la vida eterna, para que piensen en su muerte y obtengan la vida eterna. Por Jesús, cuando estaba mucha gente ahí, explicaba qué es la vida eterna. La gente desde ahí no quiere escuchar. ¿Por qué? Decía que la palabra es bien difícil para entender, bien abrida, muy larga, como ahora seminario. Cuando la iglesia, que hace mucha alabanza, ayuda muchas cosas, viene a la iglesia, pero esta palabra explica muchas cosas con la Biblia, no tiene interés, no quiere escuchar. Muy difícil para entender bien la palabra, muy larga la palabra, muy abrida, igual que el pueblo de Israel. Así ha dicho, dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No podemos entender, muy difícil para entender, bien larga. Solo queremos comida, solo queremos que tú sane a los enfermos, muestra mucho milagro, no la palabra, no la vida eterna, no quiere escuchar. Hasta los discípulos, decían que eran discípulos, volvieron atrás. Yo no quería andar con Jesucristo, todo quería escaparse de Jesucristo. Desde ahí, judíos querían matarlo, diciendo que falso Mesías, eres falso. Él vino a este mundo para engañarnos, porque quería matarle. Aquí dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
quería matar a Jesucristo. Lo entregaron a Pilato, ¿sí o no? Para que lo matara. Pilato al principio no quería matar. ¿Por qué? Él no encontró ni un pecado de Jesucristo. Pero él también tenía que hacer caso, tenía que recibir la petición de los judíos. ¿Por qué? Si no, los judíos serán contra él. Para él será muy difícil para controlar a los judíos. Pero él, como última oportunidad, él también había preguntado una cosa. Una vez cada año Israel podía soltar a un prisionero. Él trajo un hombre, se llama Barrabás, aquel momento un hombre peor, homicida. Él pensaba que Israel va a salvar a Jesucristo, pero Israel quería salvar a Barrabás, quería matar a Jesucristo. Preguntó, ¿a quién quiere soltar? Israel así respondió. Vamos a ver. Como todos sabrán, todos los años libero a un criminal. Ahora tenemos a un desalmado asesino. Su nombre es Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Ese criminal no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo. Libere a Barrabás. De nuevo les pregunto, ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¡Síguelo! ¡Debe crucificarlo! ¡Con órdenes del César! Son ustedes los que quieren crucificarlo. Allá ustedes. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Ese hombre ha roto todas nuestras leyes! Es un pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Ellos tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero ellos no reconocieron quién era Jesucristo. Ellos finalmente querían matar a Jesucristo. ¿Y qué han dicho? Mateo 27 dice así, aquí dice, todos le dieron, sea crucificado. Pilato dio así, se lavó las manos y él diciendo, aquí dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. A Israel, judíos, así han respondido. Un versículo muy importante. Mateo 27, leamos junto. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa? Mátelo, no importa, no es hijo de Dios, es falso Mesías. Si es hijo de Dios, nosotros, hasta nuestros hijos, van a pagar este juicio, van a pagar la sangre de ese hombre, Jesucristo. Mate nomás. Israel, hasta último, desobedeció. Ellos escogieron la maldición de Dios. Entonces vamos a pensar, Dios, hace 13.500 años atrás, Dios que había profetizado, Él que había dicho, si obedece, recibirá mucha maldición. Tal vez puede cerrar las ventanas. Sí. Israel desobedecía. Ellos desobedecieron. Y Dios aguantaba, enviaba los profetas, pero Israel los mataba, ¿sí o no? Cuando mató a Jesucristo, Dios ya no pudo aguantar más. Desde ahí Dios empezó a cumplir las profecías sobre maldición para el pueblo de Israel. Que eran tres cosas.
tenemos que recordar, ¿sí o no? El pueblo se va a esparcir por todo el mundo. O sea, no puede vivir en su tierra. Y la tierra será asolada y le seguirá la espada. ¿Qué significa? Donde quiera que vaya, serán matados. Dios así profetizó. Vamos a ver si de verdad se cumplió o no. En el año 70, después de Cristo, Roma invadió a Israel, Jerusalén. Justo ahí, en ese momento, había muchos judíos en Jerusalén para celebrar una fiesta. Había más que 1 millón judíos. Ahí invadió. Y había rodeado la ciudad de Jerusalén. Y había encerrado. Entonces, Israel, judíos, no podía salir, ni podía conseguir la comida. Entre ellos mataban. Entre ellos pelearon para comer. Al final, ¿qué había pasado? Entre ellos que comieron a sus hijos. Hasta esto pasó. Justo también Dios había profetizado que comerán a sus hijos. Entre ellos comieron. Aquí yo no puse, pero hay un libro de historia. Ahí también explica que judíos comieron a sus hijos cuando estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. En ese momento, sí, Roma invadió a Jerusalén. Había quemado toda la ciudad finalmente. Así había quemado, de esa manera. Había quemado toda la ciudad de Jerusalén y mataron más que 1 millón judíos. Ellos han dicho, nadie puede vivir en Israel, tiene que ir a otro lado. Por eso, judíos ya fueron esparcidos por todo el mundo desde ese momento. Aquí dice diáspora, ¿qué significa? Dispersión de judíos. Por lo que Roma invadió, han dicho que no puede vivir allá, tenía que ir a otro país. Esta profecía se cumplió, ¿no? Se cumplió cuando, después de que Jesús murió. Y la tierra de Israel se cambió a una tierra desierta. De esa manera, no vivía nadie, ni animales ni plantas, seco totalmente. Se hizo la tierra desolada. Número 1, 2, se ha cumplido. Tercero, le seguirá la espada. Desde ahí, Israel, judíos, recibieron gran tribulación. De verdad, donde quiera que fueron matados. Siempre tenía que ir a otro lado, mudándose. No tenía su tierra, ni tenía su casa, un lugar tranquilo. Durante casi 1900 años. En el año 70, caída de Jerusalén, 1 millón judíos fueron asesinados. El año 135, emperador Adriano destruyó 935 ciudades y asesinó 580.000 judíos, dispersó a los judíos totalmente. En el año 1000, en las guerras cruzadas, muchos judíos fueron matados, porque los católicos decían que ellos mataron hijos de Dios. Muchos judíos fueron matados en las guerras cruzadas. También cuando había peste, una enfermedad, epidemia, la gente echaba culpa a ellos y han matado a muchos judíos. En nuestra época, en la Segunda Guerra Mundial, dice así: asesinato de 6 millones de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron matados en la Segunda Guerra Mundial. Así la historia de Israel, desde que ellos mataron a Jesucristo. Así fueron quemados por tortura fuerte. Así fueron matados judíos. De esa manera fueron quemados en la cruz. Así, cruelmente fueron matados de esa manera. En la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ha matado 6 millones de personas. El que ha dicho, los judíos son hijos de demonios. Había dicho que aunque matan a los judíos, no es nada, no pasa nada. Judíos andaba moviéndose, mudándose, no tenía su tierra, un lugar tranquilo. Andaba con estrella de David. Fueron tratados peor que un mascota, unos animales. Así fueron matados muchos judíos. Generalmente uno muere aquí, mucha gente viene, ¿sí o no? Lo entera junto en la tierra. Ahí que uno da consolación a la familia, pero así trataron a los cadáveres. Fueron matados muchos judíos. Había muchos campos de concentración, especialmente Auschwitz, una ciudad Polonia,
Polonia, había un campo de concentración donde tenía la cámara de gas. Casi terminando Segunda Guerra Mundial, los alemanes no tenían tiempo, ni tenían bala, no tenían plata para matar a los judíos. Por eso ellos que había pensado una buena idea, con gas matemos, no usa mucha bala. Con un tiempo corto puede matar a muchos judíos en un cuarto. Ha hecho la cámara de gas. Aquí vivían muchos judíos. Ellos así vivían, encerrado. Aquí había gran corriente. Él murió por descarga. Ellos que dice que un día cada día solo podía comer un poco de pan. ¿Ustedes pueden vivir comiendo un poco de pan diario? No puede, ¿sí o no? Solo ellos daban un poco de pan por la noche. Por la mañana un poco de té nada más. Además, ese pan está mezclado con polvo, con los polvos. Con polvo ha hecho un pan. Daba un poco de pan diario a ellos. Por eso todos eran flacos. No tenía carne. Así sufrían tanto. Y fueron matados en la cámara de gas. Diciendo que, vaya, puede ir a su casa. Primero tiene que bañarse. Ahí metieron cada vez 500 judíos y metieron gas. Así, los cadáveres en el cuarto de gas todavía está conservado. Si no puede creer, vaya allá, puede confirmar, ¿no? Cuando desea puede ir allá. Así está conservado ese lugar, ¿no? Los cuartos, así, herramienta de tortura, ¿sí o no? También ha hecho, donde ha hecho experimentos biológicos. También aquí había cremado los cuerpos de los judíos. 6 millones. ¿Sí o no? También Ezequiel así profetizó. Aquí dice, todas sus cabezas están rapadas. Imagínense, los alemanes ya están matando a los judíos por la guerra, Segunda Guerra Mundial. No tenía tiempo de matar a muchos. Pero primero, ¿qué? ¿Va a cortar pelo? No es lógico, pero realmente los alemanes primeramente cortaron pelos. Ya podía matar directamente, pero primero cortaron pelos. ¿Acaso Hitler leyó esta parte? Biblia dice así, por eso voy a cortar. No es así. Justo Dios profetizó, judíos fueron matados de esa manera. También, ¿qué dice aquí? Te despojarán de tus ropas, te dejarán desnuda y descubierta. Serán matados siendo desnudo. Así, muchos judíos fueron matados siendo desnudos. De esa manera, sin ropa, quitaron ropas. Como les dije, tal vez Hitler ha leído la Biblia. Aquí dice, morirá desnudo, voy a quitar ropa. ¿Así habría hecho? No. Dios de verdad profetizó, se cumplió la profecía. También dice así, te quitarán tu nariz y tus orejas. Te quitarán. Ya cortó cabeza. Y disecaron. También, ese hombre judío está vivo. Los alemanes cortó cabeza para ver cómo funciona el cerebro. Está haciendo un examen médico con el cerebro de una persona viva. También cortó pecho para ver cómo está funcionando, moviendo corazones, pulmones, estómago. Metieron bacteria. El médico nazi que mató a 100 personas sumergiéndolas en agua con hielo. Hombre vivo se ha metido en agua con hielo para ver cómo va a morir, qué pasa el cuerpo. Así ha hecho mucho experimento con la gente viva. Por eso alemanes tiene un país más avanzado de la medicina, ¿sí o no? Así murieron, fueron matados. ¿Por qué fueron matados? La Biblia profetizó, Dios profetizó. Si desobedece, ¿qué? Le seguirá espada. Veamos video. Auschwitz. Nazi mostró públicamente el prejuicio de los judíos. Nazi pensó y argumentó que la pérdida de la Primera Guerra Mundial era por los judíos y que ellos estaban tramando una conspiración contra su país, Alemania.
Pero la guerra de nazi no terminaba. Después de terminar la guerra, muchos judíos han emigrado a las ciudades europeas. Nazi estaba amenazando a las culturas alrededor de 7000 años, sin embargo ellos cometían muchos delitos en los países europeos. Así fueron esparcidos a todo el mundo. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. También video real. Así fueron matados. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. Así fueron matados. ¿Por qué? Su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. ¿Sí o no? Así ha dicho los judíos. Esa historia, sí o sabía por la película, aprendí en el colegio, pero nunca imaginaba que estaba en la Biblia. Además, nunca imaginaba que estaba profetizados. Algunos dicen que las evidencias, Adán y Eva, gran diluvio, es falsificado, es falso, manipulado. Pero esa cosa, ¿cómo puede explicar? Justo Dios profetizó, se cumplió tal como dice la Biblia. De esa manera, nadie puede negar que Dios existe. La Biblia es cierta. Todo se ha cumplido. La profecía hacia el pueblo de Israel. Pero esto nos da una gran enseñanza, una enseñanza muy importante. Aquí está una aula. Todos los alumnos hicieron bulla. Entonces el maestro tenía mucha coraje. Decía, pero nadie escuchó. Finalmente el maestro decidió. Entre ellos voy a coger uno que hace más bulla. Y llamó un alumno. Le mandó que suba aquí pizarra. O sea, le dio un castigo. ¿Sí o no? Le dio castigo. Entonces, aquí, otros alumnos, viendo a él, ¿podrá hacer más bulla? Ya no puede, ¿sí o no? ¿Por qué? Viendo a él, sabe que si hace bulla, tiene que hacer como él. ¿Sí o no? Igual manera, es como Israel. Nosotros, porque hemos aprendido historia de Israel. De verdad, Israel no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué tengo que aprender? Porque Dios por Israel quiere enseñarnos que habrá juicio de Dios. Hay que coger el camino de vida. Lucas dice así, Jesús ha dicho, leamos juntos, porque si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Árbol verde indica Israel, seco indica nosotros, gentiles. Si quema dos árboles, ¿qué árbol se quemará bien? Árbol seco, ¿sí o no? Israel desobedeció, recibió gran tribulación durante 1900 años. Nosotros será peor. Es Dios, solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Si uno no tiene la salvación, no sabe el evangelio, será peor que Israel. Aquí dice, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios ha puesto dos cosas ante nuestra vida. Hoy día, a cada uno Dios ha puesto dos cosas. Tiene que escoger uno entre dos. Camino de muerte, camino de vida. Obviamente, todo quiera
camino de vida. Yo quiero ir al cielo, tengo que ir al cielo. Quiero la bendición de Dios. Todo quiera, pero tiene que escoger. ¿De qué manera? No obedeciendo la palabra, no haciendo la cosa buena, no cambiando la vida, sino primeramente escuchando la palabra, entender bien qué es la salvación, qué es el evangelio, que va a aprender el día viernes. Aquí sale, vendrá sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, si escuchas bien la palabra, el seminario, con el corazón abierto. Entonces, bendito, 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 benditas, bendito, bendito, recibirá bendición de Dios. Pero si no escucha la palabra, cierra su corazón, yo no quiero escuchar, no puedo creer, no oye la palabra, entonces maldiciones, maldito, maldito, maldita, maldito, maldito, maldito. No estoy insultando a Cristo, ¿sí o no? Recibirá maldición de Dios, recibirá gran tribulación eternamente en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mañana faltar, mañana escuchar la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mañana escuchar la palabra, ¿sí o no? Mañana tiene que estar aquí para escuchar la palabra. Mañana también escucharemos palabra importante. Según la Biblia, en el fin del mundo Israel se va a recuperar. En el fin del mundo también habrá señal de fin del mundo. Por eso mañana, por Israel, podemos aprender en qué época estamos. Sobre el fin del mundo mañana vamos a aprender. Hoy día, hasta aquí. Con la oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucha misericordia, hoy día también, por la evidencia, pudimos confirmar que la Biblia es cierta. También pudimos entender que tú juzgas a los pecadores, pero también tú tienes amor. Por eso tenemos que entender bien tu amor, que se llama el Evangelio. Por eso ayuda para que estemos aquí hasta el último día del seminario. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén.